Como en una hipoteca de $324,000, por tomar cualquier número, pero esto te va a servir sea cual sea el número de tu hipoteca, haciendo un abono del 20% de la cuota de capital e interés, no los impuestos y seguros, sino solo el capital e interés, puedes ahorrar $182,000 en intereses, ¿te imaginas? Y cerca de 10 años en tiempo de pago. Vamos a hacer varios ejercicios con mi amigo Juberly Londoño, de quien aprendí la expresión ponerse bonito para el banco, quien nos va a dar una tabla, cual vas a tener acceso de cómo tú puedes ahorrar decenas de miles de dólares en tu hipoteca haciendo un pequeño abono mensual. ¿Y cómo hacerlo para que los bancos te lo apliquen como a ti te conviene? Este episodio está espectacular. Yo me he sorprendido y entusiasmado con esta herramienta que hoy Juberly Londoño nos presenta. Toma tu lápiz, mira tus números, tu calculadora, porque este episodio puede transformar la forma como tú ves tu hipoteca y dándote cuenta cómo tú puedes usar las reglas de los bancos a tu favor. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear ingresos pasivos con bienes raíces y con poco dinero. Y muchas veces sin usar el dinero de los bancos. Don Juberly hoy nos va a enseñar cómo ahorrar decenas de miles de dólares y muchos años en pagar una hipoteca. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Juberly. Como siempre, muy agradecido contigo. Pues yo creo que la sección de hoy es de esas secciones que dejan mucho dinero en las personas. Esas tablas que diseñé a partir del libro que escribí, lo hice única exclusivamente para dejar dinero en los bolsillos de las familias. Y hoy vamos a enseñar una nueva versión que hice para saber qué esfuerzo hay que hacer en un crédito para pagarlo mucho antes. Entonces, Carlos, muchas gracias y aquí estamos. Lo que nos va a contar Juberly hoy es que la mayoría de las personas tenemos dos tipos de deuda, el 90%, algo de tarjetas de crédito si tenemos, que ojalá no tengas. Tenemos una que es la hipoteca, que ojalá tengas una buena hipoteca que se pague sola, y muchas veces el pagar la hipoteca es un negocio espectacular. Ahora, si yo tengo unos intereses muy bajitos, a lo mejor no es tan buen negocio, pero ahora en esta época los intereses están tan caros y que comprar está tan caro, es una excelente alternativa la propuesta de Juberly, que te va a ahorrar muchísimo dinero y tiempo y te va a ayudar a crear tu libertad financiera. Vamos a combinar hoy en la reflexión lo que es cómo pagar tu hipoteca y cómo optimizar tu activo de casa o de propiedades para ganar más dinero. Bueno, Juberly, nos comienzas explicando cómo funciona la hipoteca, distinto a lo que la gente sabe. Normalmente los créditos hipotecarios, cuando yo hago un crédito, voy a pagar al inicio muy poco a capital y mucho interés. Normalmente el interés en un crédito es costo. Entonces, ¿qué hay que hacer si yo quiero rentabilizar mucho más mi inversión? Tratar de pagar de este costo, que son los intereses, lo mínimo posible. Y me puse a investigar cómo podría hacer eso y encontré, no inventé el agua tibia, que cuando yo abono a capital, a este pedacito pequeño que estoy abonando, le hago un pequeño incremento para abonar a capital, el ahorro que yo tengo en esa inversión es equivalente a poner ese dinero, interés compuesto mensual, por el tiempo que falte del crédito a la tasa del crédito. Es decir, a mí, cuando yo abono a capital, pongo el dinero en interés compuesto. Eso es una ventaja grandísima porque a mí nadie me paga interés compuesto y menos mensual. Aquí mis ahorros son interés compuesto mensual. Entonces, por eso el ahorro es tan grande, Carlos. Y es una belleza abonar a capital y reducir los costos porque rentabilizo más mi inversión. Si tenemos una hipoteca de $100,000 sí, al 7% y yo le abono $100 mensuales en interés, ¿cuánto me representa en 30 años? Para que la gente empiece a hacer de eso y después lo hacemos con una suma más grande. ¿Lo podemos hacer ahora? Sí, claro, permítame, le comparto las tablas y eso es rapidito. Entonces usted me dice $100,000. Sí, una hipoteca de $100,000, exacto. Listo. Lo vamos a llevar a 360 meses. Yo siempre necesito solamente 3 datos: tiempo, monto y la tasa. Y me diste que la tasa era del 7.
Listo. Sí. Este crédito me toca dar una cuota mensual de $651 más los seguros y los impuestos y me cuesta a mí $134,000 en intereses. Perdóname. Entonces vamos a aclarar esto. Si tú vas a ver tu balance de hipoteca, tienes que descontar lo que se llama en Estados Unidos el escrow o como se llama en tu país, los impuestos y los seguros que muchas veces se pagan con la misma hipoteca en muchos países, no en todos, pero que se pagan. Sí. Entonces tienes que quitarle y dejar lo que se llama en Estados Unidos principal and interest o capital e interés solamente. Entonces, en este caso, eso, el pago mensual de capital e Aquí, interés son $651 sí, a una tasa del 7%. eso. Aquí está el interés. Mire que el interés se va mensual y va bajando. Y aquí está el abono a capital mensual que va subiendo. Por eso uno va subiendo y otro va bajando. Entonces, cuando lo doy 100, el comportamiento financiero es este que vemos acá. Abonando $100 mensuales. Decía unos $100 mensuales, Carlos, a ese crédito, véalo acá está. De los $134,000, ya solamente pago 86,000. O sea, pagando $100, que es el 15.3% de la cuota de capital e interés, ¿me ahorro cuánto en intereses? $86,216. 80, o sea que si yo hoy empiezo a meter $100, que es el 15%, me ahorro 86,216. Imagina que es, ¿cuánto eran los intereses sin ese $100? 134,000, aquí está, O intereses sea, originales e intereses con el abono. 134,000. Uh-huh. Los originales, exactamente. Entonces imagínate, entonces 80. El ahorro, Carlos, está aquí abajo. Ahorro en costo de intereses, $48,000. Que es el 60% de los intereses. Más o menos. Y en plazo, me ahorro 112 meses, que son unos 9 meses, 9 años, perdón. 112 meses, ya te digo, son 9.3 años. Uh-huh. Imagínate, o sea, 9 años, 4 meses de 30 años, solamente ahorrando el 15% de la cuota de capital interés. Esto es absolutamente fenomenal. Y ahora, muéstranos cómo ese abono de los $100 en la tabla tuya se va viendo en el saldo final, que no parece mucho, pero mira cómo va bajando. Aquí está, saldo final 99 y empieza a bajar. Wow. Agresivamente, porque me ahorro 9 años. ¿Me ahorro 9 años? Me ahorro 9. Ahorro en plazo. Sí, ahorro en plazo. Me ahorro 112 meses de los 360 meses que hice el crédito. O sea que estaría pagando el crédito en 20 años larguitos. Impresionante. Ahora mira, Carlos, quiero mostrarte la otra tabla, porque como me dijiste al inicio que querías un cota fija de $100, esta es la tabla donde yo abono cota fija. Sí. Pero te voy a mostrar la tabla que acabo de diseñar en porcentaje, que es la que tú me quieres proponer, que es esta. Sí. Entonces, esta sí es en porcentaje. Vamos a darle los $100,000 que me dijiste. Ahí están los 651 y tú quieres hacerlo con el 10%, no más con un esfuerzo del 10%, ¿no? Exactamente, con el 10%. Eso. Yo cojo ese con el 10%, mire, esta es una tabla nueva donde yo pongo mes a mes ese esfuerzo y puedes ver acá más o menos el comportamiento similar al que, mírelo acá. Entonces aquí está el ahorro con el 10%. Imagínate, ahorro son 51,408. O sea, en una cuota, si yo solamente le pongo $65 a mi cuota de $651, que es del 10%, me ahorro 51,408. Muéstranos el número ahí, si eres tan gentil, para que yo lo vea. 51,408. Y me ahorro también 122 meses de plazo, que 122 meses dividido 12 son 10 años de 9.3, exactamente, 9.3. Ahora pongámoslo con
20%. Vamos Listo. a hacer un abono del 20% del... 20% que es un valor muy decente, ¿no? Exactamente. Ahí está, eso es de una, Carlos. Los intereses prácticamente la mitad. Y el plazo, mire, increíblemente, Carlos, pago el crédito con un esfuerzo solo del 20%, pago el crédito en la mitad del tiempo y pago la mitad de los intereses. Recuerde que los intereses es costo, por lo tanto, entre menos intereses pague, más rentable es mi inversión. Genial. Bueno, vamos a poner esta hipoteca, una hipoteca media de Estados Unidos. Vamos a poner una hipoteca de $324,000. Listo, Carlos, va a estar muy mágica. Y pongámosla al 7% que está ahorita más Ahí o está, menos. Sí, ahí está, 7%, 360 meses. exacto. ¿Cuánto pagaría una persona con una hipoteca de 400, desde $324,000? Paga de intereses en 30 años un total de Ahí está. $435,000. Wow, el Sí, doble. señor. Sí, Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo de cualquier familia, Carlos, cuando hace un crédito hipotecario? Pagarle lo menos posible al banco. Dinero que ir al banco se queda en el bolsillo de las familias. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser dinero que lo ponemos en interés compuesto mensual y dinero que se queda en nuestro bolsillo. Entonces, mira que acá solamente estamos haciendo un sacrificio del 20%, esfuerzo mensual, claro. 20%. Entonces, imagínate, entonces la gente con una tarjeta de crédito que paga el 20 o 30%, Sí. o con la plata en el banco dormida, desvalorizándose. Y si yo le pago el 20% a mi hipoteca mensualmente, en estos en este $434,000, me estoy ahorrando Aquí está, 228,441. 128,400. Impresionante, impresionante. Es la mitad de los intereses. Increíble. La mitad de los intereses y la mitad del tiempo, solo con un esfuerzo del 20%. Del 20. Ahora fíjate eso, vamos a jugar con los intereses a lo que están en Colombia, por ejemplo. ¿Cuánto están en Colombia o que en Colombia o en Están México y en Ecuador? Creo que también están más o alrededor menos lo del mismo. 15, 16%, 14, Entonces, 16, 17%. entonces pongamos otra vez, en Colombia, una hipoteca de $100,000, porque una media, sí, de $100,000 o $50,000. ¿Qué le ponemos promedio en Colombia? $50,000, que son alrededor de 200 millones en Colombia. Exacto, una hipoteca de $50,000. Al 16%, los intereses, y ahí no es a 30 años, ¿no? Son 240. 240 meses. Sí, 20 años. 20 años, listo. Entonces, que esto puede ser en México, puede ser en cualquier país. Intereses el doble, pasa de 50,000 a 107,000. Entonces, lo que paga intereses en 20 años al 16% es el doble del precio. Oye, pero no se asusten con eso de que, yo no compro porque los intereses son muy altos. No, acuérdate, si la hipoteca paga la cuota, es un buen negocio. Si te deja un poquito de flujo pasivo, es un buen negocio. Lo que estamos diciendo es cómo puedes optimizar, ¿cierto? Si tu estrategia, porque nosotros tenemos hipotecas que no pagamos y las mantenemos porque es buen negocio y utilizamos ese dinero de otra manera, pero algunas veces sí es muy buen negocio eso. ¿Cuándo es buen negocio esto, Juberly? Para mí, abonar a capital va a ser muy buen negocio porque yo pongo el dinero en interés compuesto mensual, ¿sí? Obviamente, entre más rápido empiece a abonar a capital, como es más tiempo, más dinero dejo en mi bolsillo, porque al ser interés compuesto, entre más tiempo, más rentabilidad tengo yo con las inversiones, con los abonos a capital. Y además, ese dinero lo puedo utilizar para comprar más propiedades. Sí, pero es que mira, en este ejercicio estás dejando la mitad de los intereses, te estás ahorrando más de la mitad de los intereses y solo estás haciendo un esfuerzo del 20%. Y entonces se ahorra 130 meses, con el 20% se ahorra 130 meses, que son 10 años. O sea, se ahorra la mitad, haciendo un abono del 20% de la cuota de capital e intereses,
te ahorras en un crédito de 20 años, al 16% te ahorras la mitad de los intereses y la mitad del tiempo. Un poco más de la mitad de los intereses, Carlos. Mira que son 63.000, te ahorras contra 107.000 que hay que pagar. Ahora, Carlos, aquí hay un tema chévere y es que la cuota del banco es fija, lineal, pero cada año, si yo lo tengo en renta, la renta crece un poquito. Y si yo soy empleado, pues mi sueldo normalmente sube un poquito. Entonces yo pudiera, en un ejercicio de estos, hacer no un esfuerzo promedio del 20, sino del 30 o el 30 y pico. Y así yo puedo llevar este crédito, mira, de 107, ya solamente voy a pagar 35.000, voy a ahorrar la tercera parte y de 180 meses, de 240 meses, me voy a 148 meses. Lo que se me convierte que yo voy a liberar más rápido esa propiedad y esa cuota mensual que voy a pagar y voy a liberar ese flujo de caja de arriendo para mí y para una nueva inversión si se desea. No, espectacular. Ahora, hay que aclarar esto. El hecho de que tú pagues adelantado no significa que puedas dejar de pagar. ¿Por qué no explicas eso? ¿Cómo es la regla con el banco cuando tú haces abonos, si eres tan gentil? Cuando tú haces abonos en un crédito, usted tiene dos posibilidades con el banco. Abono a capital con disminución de cuota, abono de capital con disminución de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es importante? Uno, que cada que haces un abono a capital, el dinero lo pones en interés compuesto a la tasa mensual, que en este ejercicio, si yo abono los $197, voy a poner $197 de este mes 1 a una tasa del 1.24 mensual en interés compuesto por, como está 240 meses, 239 meses. Eso da una cantidad de tiempo importante. Entonces, al yo hacer este abono, el banco me dice, ¿quiere abono, reducción de cuota extra o reducción de tiempo, reducción de cuota? Miremos que este es reducción de cuota y este es el ejercicio, reducción de tiempo. En ambos, pues el costo financiero va a ser diferente, pero miremos en esta reducción de cuota cómo la cuota va bajando. Y en este, que es reducción de tiempo, la cuota es la misma. Esto me permite a mí tomar la decisión y que no la tome el banco. ¿Cuál es mi recomendación? Disminuir cuota, porque me pone más bonito para el banco. La frase famosa, Carlos, póngase bonito para el banco. Yo quiero aprovechar este momento para ustedes que me han oído muchas veces ponerse bonito para el banco. El crédito es de Don Juverly. A él le escuché y le aprendí esa expresión, ponerse bonito para el banco. Es eso. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Por qué recomiendas el tiempo? Mi recomendación es este ejercicio es chévere, Carlos, porque si usted mira los dos resúmenes acá, ¿cuál es mejor? Es mejor reducción de tiempo. Mira, son 148 meses contra $71.000. Y acá son 107 meses de ahorro contra $59.000. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo más reducción de cuota extra. ¿Por qué? Porque al estar rebajando la cuota, yo voy liberando flujo de caja y me voy poniendo bonito para el banco. ¿Cuál es la idea? Que disminuyas cuota, pero te comportes abonando la cuota que estabas dando normalmente, 853, que no bajes la cuota, sino que sigas con 853. Esto te permite liberar el flujo de caja y ponerte bonito para el banco. Listo. ¿Por qué recomiendo esto? Porque a medida que pasa el tiempo, usted no sabe qué problema financiero usted va a tener, ¿sí? Y no va a ser lo mismo por acá, usted con un problema financiero, tener que reventar los $853 a tener que reventar solamente $634. En este modelo, tú puedes ir al banco y el banco te va a volver a prestar dinero. ¿Por qué? Porque ya liberaste 634, liberaste alrededor de 200 y pico dólares de flujo de caja. Esos 200 y pico dólares te permiten prestar dinero y estar como brindado frente a cualquier problema financiero que se pueda presentar en un futuro. Por eso yo recomiendo siempre y cuando continúes dando la misma cuota, 853. Concepto último, ante los mismos abonos a capital,
independiente si bajo cuota o bajo tiempo, los ahorros son exactamente los mismos. Pero fíjate esto, si yo voy al banco a decirle, bueno, yo voy a pagar 20% más de la cuota, ellos me van a bajar la cuota cuando yo ya he dado un abono. ¿Cómo es eso? O sea, yo lo que tendría que subir es subir la cuota en el banco. Voy al banco. ¿Cómo? Porque si yo estoy dando mensualmente, ¿cómo le digo al banco que me baje Bueno, la cuota? esa pregunta es muy interesante, Carlos, y te la voy a explicar aquí con la cuota número 1 de este crédito. ¿Sí? Entonces, miremos, esta es la cuota número 1 del crédito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo voy a pagar abono a capital $34 en intereses 622. Supongamos que esa cuota yo la pague el primero de cada mes, Carlos, pero yo voy el 15 del mes, y voy a abonar el 30%, 197, redondeemos a $200. Voy a abonar $200 el 15 del mes. No han pasado los 30 días, solamente han pasado 15 días. Y los intereses de todo el mes son $622. Y yo le digo al banco, te traje el 15, $200 para abonar a capital. El banco te lo recibe. Pero cuando te lo va a poner a capital, él dice, pero es que ya me debes $311 de intereses. No va nada a capital porque el banco por norma se cobra primero los intereses. Conclusión, no abona a capital. ¿Qué hay que hacer? El primero que pagas la cuota, vas y pagas la cuota de $656, pones los 200 adicionales, primero pagas la cuota. Una vez pagues la cuota, dices abono a capital de $200. Como no debes nada de intereses, los $200 enteritos se van al pago a capital y te vas a tener el ahorro respectivo. Bueno, pero por ejemplo, en Colombia, ¿tú tienes que llamar para eso al banco o hay un formato? Depende del banco. En Colombia, tú puedes abonar en cualquier momento a capital usando el concepto que les acabo de dar y el dinero se va a capital. El banco no te puede decir que no porque es ley que se puede abonar a capital y en la mayoría de países se puede. ¿Qué pasa? Como el ahorro es tan grande para los ciudadanos y el banco pierde tanto dinero, el banco casi que te obliga a ir mensualmente a cada banco para abonar a capital. Las cuotas las permite hacerlas por internet, pero los abonos a capital casi ningún banco te permite hacerlo por internet. Te toca ir a la caja y decir, abóneme esto a capital. Wow. Bueno, entonces lo que podríamos hacer, a ver, me imagino que sería un poco más costoso, es que yo ahorre y vaya cada 6 meses al banco, ¿o cómo? Porque ir cada mes y gastar una hora en el banco, eso no es muy práctico. Carlos, aquí en Colombia, capaz que no sé de otros países, pero aquí en Colombia, según la ley, tú puedes, cuando haces la hipoteca, dejar firmado que todos los abonos extras vayan a capital con disminución de tiempo, disminución de cuota. Tú puedes dejar eso escrito y el banco te lo tiene que hacer. Solamente que algunos bancos te ponen un poco de pereque y casi que te toca mandarles una querella para que te lo acepten. Pero una vez te lo acepten, tú puedes virtualmente, pagas cuota y abonar lo que quiera y él lo lleva a capital. Pero porque los bancos son intimidantes y complicados y jodidos. Y además, muchas veces ni siquiera es que lo son, sino que como esto no está dentro de el sistema, entonces toca preguntarle al supervisor y al supervisor del supervisor o al departamento jurídico. Entonces, ¿cuál sería una forma práctica? En Estados Unidos, cuando tú mandas adicional, te lo mandan de una vez a principal si tú no debes intereses, ¿cierto? Porque exactamente. Sí, exactamente, así es. Y en muchos países es así, pero entonces, por ejemplo, si yo ahorro esa plata y voy cada 6 meses o cada año, voy a pagar un poquitico más de intereses, pero de todas maneras puedo lograr mi objetivo, ¿cierto? Eso sería hablemos de la forma, porque es como todo lo que uno va a hacer en la vida, si es difícil de hacer, termina uno no haciéndolo. Sí, por eso el banco la pone difícil, porque no les conviene. Exacto. Entonces, si yo voy cada 6 meses al banco con mi platica de mi 20% de 6 cuotas, voy a hacer un solo pago. Eso es más fácil, ¿o no? Sí, es más fácil, pero es menos rentable. Yo sé, pero claro, yo tengo que entre ir cada mes. Claro.
o ahorro 6 meses y puedo poner, sí, 6 meses a un CDT, no es nada, a un certificado, y cada 6 meses voy y abono eso en mi banco, si es que en mi país son complicados para hacer ese abono, pero eso sería importante. Y además que llames al banco, que te asegures, porque tú tampoco quieres que estés haciendo la plata, el pago, y después el banco ni siquiera te abone eso, ¿cierto? Que eso también puede pasar. Hay bancos que te cogen los abonos extras y te los llevan a cuotas futuras. Básicamente te tumba, te roba. Imagínate, te cobran interés sobre plata que tú estás metiendo anteriormente. Pero el punto es que te eduques de cómo funciona tu banco. Sí, eso es fundamental, Carlos. Yo normalmente dejo, cuando hago la escritura, ellos por allá, si tú la lees, que eso nunca lo leen porque es un mamotreto como de 30 hojas, los juiciosos que leemos eso, por allá dice, ¿cómo quieren que hagan sus abonos a capital? ¿Sí? Deja consignado eso desde el inicio y ya simplemente por internet lo haces. Te toca hacer una vueltecita adicional al inicio, pero es un ahorro fundamental para el resto de la vida del crédito. Claro, porque si son, ¿cuántas? Son 360 cuotas y yo voy una vez al banco y arreglo cómo lo voy a hacer, soluciono un problema que me va a ahorrar decenas de miles de dólares. Obviamente, porque el banco cuida su bolsillo, a ti te toca cuidar el tuyo. Y no es que sean malos los bancos, porque ese es el sistema, es aprender a jugar con las reglas de los bancos para ganarse a los bancos. Bueno, exactamente. Exactamente. Y entonces, otra cosa, si haces abonos adicionales, no puedes dejar de pagar tu cuota porque el banco, si es que el banco en tu país abona eso a capital, tú no es que pague adelantado, tienes que seguir pagando mensualmente porque si no vas a parecer que estás en mora. Sí, señor, así es. Juverly, cuéntanos un poquito de tu libro, que es espectacular y a mí me encanta porque en Amazon cuando sale el mío casi siempre sale el libro de Juverly y yo me siento muy orgulloso porque muchos de mis estudiantes lo leen, yo se lo recomiendo muchísimo. Cuéntanos un poquito de tu libro, Juverly. Bueno, Carlos, este maravilloso libro, para todos ustedes lo escribí con mucho cariño, con la única intención de dejar dinero en los bolsillos de las familias. En Colombia se consigue en Librería Nacional y Panamericana o en Amazon también lo puede conseguir y Amazon ya lo manda físico a cualquier parte del mundo. Y aquí están todos los conceptos de estas tablas. Y lo que me gusta del libro es que es tremendamente práctico y además como yo sé que ya, esto lo estamos grabando, pero ya sé que han escrito, van a poner la tabla, van a dar la tabla, por favor, denme la tabla. Listo, nosotros pensamos en eso. Entonces, Juverly, ¿cómo hace alguien que quiere conseguir la tabla? Bueno, estas tablas, yo les llamo tablas mágicas, aunque realmente, Carlos, no son mágicas, son puras matemáticas, ¿sí? Eso es pura matemática. Pero con lo que uno ve, con unos pequeños abonos, todo lo que se puede ahorrar, pues me dio por llamarlas mágicas, porque sí me parece que es mágico lo que se hace uno con estas tablas para todo lo que se ahorra. El que quiera las tablas, yo le pido que compre el libro. Acá adentro está un correo electrónico, me escribe a ese correo, me compra el libro y yo a vuelta le envío las tablas para que simulen sus créditos. ¿Qué más? Y se ahorran miles de dólares. Sí, sale barato eso, ¿no? Regalado, Carlos, eso es un regalo. Estas tablas aquí en Colombia cobran alrededor de $1,000 por ellas, 800, 700 dólares. Pues no yo me compro el libro y se las mando, pero hay personas que están haciendo negocio con estas tablas. Y eso es una cosa que yo quiero que por favor expliquemos, porque hay gente que la pagan, es absurdo. Le ayudo a bajar su hipoteca y se sientan con ellos y los obligan a pagar una cuota extra al mes y a través de un tercero. Eso lo hacen en Estados Unidos, no sé qué hacen en Colombia, pero cobran por algo que yo puedo hacer en mi banco. ¿Por qué no lo puedo hacer gratis, Carlos? ¿Qué es lo que hacen? Y lo voy a explicar de pronto con esta misma tabla que tenemos acá. ¿Qué es lo que hacen ellos? Entonces te dicen, bueno, vas a hacer un esfuerzo del 30%, como decir. Entonces me vas a dar $200 mensuales adicionales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? 6.56 más los $200. El ejercicio que le van a mostrar a usted es exactamente esta tabla, ¿sí?
esta tabla. Mira, te vas a ahorrar $71,000. Entonces, cuando usted dice, por $200 mensuales, me ahorro $71,000, si fuera eso, pago el crédito 148 meses, ¿dónde le firmo? Listo, usted firma, entrega los $1,000, $2,000 que le cobran por ese ejercicio y ya tu cuota es de $853,000, como la que usted ve acá, ¿sí? ¿Qué hicieron ellos? Exactamente esto mismo, y esto es gratis, no tienes que hacer nada. Exacto. No, es que es espectacular. Y otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si una cuota es de 600, vamos a hacer, ¿cuánto es la cuota en este ejercicio que hicimos? ¿Cuánto es la cuota? Vuelves para 653. si la cuota es de 653 y nos ahorramos 56. 10 años, ¿cierto? En esta nos ahorramos 148 meses, Carlos. Esos son 14 años, Carlos. Imagínate, 14 años, $96,000. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Y dime, porque se me acaba de ocurrir la idea, pero tú me vas a decir si tiene sentido o no. Que hay gente que llega y paga un crédito estudiantil, pagan el anticipo para el pago de la universidad de sus hijos. Si yo hago, en vez de pagar eso, abono a la cuota de la hipoteca en 10 años más, porque mi hijo va a ir a la universidad con 20, yo he ahorrado $90,000 para pagar la universidad de lo que no voy a pagarle al banco. ¿Estamos de acuerdo? Carlos, exactamente ese ejercicio se lo he estado haciendo a algunas familias, que primero paga tu casa y luego tu casa la usas para apalancar proyectos como ese de la universidad de los hijos. Y llevas ese crédito de universidad de los hijos, que normalmente es muy costoso, a un crédito, con los créditos que se llaman créditos de remodelación en Colombia, no recuerdo cómo los llaman en Estados Unidos, cuando te prestan sobre tu misma crédito hipotecario, prestas sobre tu crédito hipotecario y lo llevas para la educación de tus hijos. Recordemos que la tasa del crédito hipotecario es la más económica de cualquier país del mundo, entonces te vas a apalancar con la tasa más económica que hay en cualquier país del mundo al mayor plazo, que normalmente es el crédito hipotecario, y apalancas un servicio como es el estudio de los hijos. Esa idea, Carlos, me encanta. Y en Estados Unidos puede ser el HELO, que es el Home Equity Line of Credit, que es un crédito variable que no lo recomiendo, pero sí lo que podría hacer en este caso es, como Juberly sugiere, bajo la hipoteca y yo tomo otra hipoteca haciendo lo que se llama un cash out, que es sacar la plata, ¿cierto? Que es liquidez para yo pagar otro gasto, que al banco aquí en Estados Unidos no importa mucho siempre y cuando la misma propiedad sea garantía suficiente para el banco y los ingresos de la persona sean suficientes para el banco. Carlos, vamos a hacer aquí un ejercicio. $324,000. Este es un crédito en Estados Unidos. Y una tasa del 7%. Esta persona esto es lo que tiene que pagar, ¿sí? Y ella hace un esfuerzo del 30%, entonces se va a ahorrar esta plata. Y va a pagar el crédito en 208 meses, ¿sí? Voy a suponer que esta familia, a los 208 meses, que son aproximadamente... Ya te digo. 17 años. Ajá. 17.3. Eso. Ya pagó la casa y ahora necesita hacer un nuevamente crédito sobre este crédito para pagar la universidad de tus hijos, porque la casa empezó a pagarla cuando nació su hijo, pero ya tiene 17, va a entrar a la universidad. Entonces esta familia va a ir y va a decir, ¿cuánto vale la universidad de los hijos? No sé, $150,000. Hace un crédito de $150,000 sobre la misma propiedad, paga la universidad de los hijos, esto es lo que va a costar. Pero si usa este mismo proceso, este mismo modelo, mira lo que va a pasar. En la universidad del hijo ya no le va a costar los 150,000, sino que le va a costar mucho menos y va a pagar ese crédito mucho menos. Entonces va a ser mucho más económico. Recordemos que la tasa hipotecaria es la más bajita del mercado en cualquier país del mundo, normalmente a largo plazo. Estamos hablando de 20, 30 años. Claro. Es la mejor forma de apalancar proyectos de ese tipo. Inclusive, esto no es recomendable, pero yo quiero comprar un carro porque quiero comprar un carro y quiero comprar un carro. La mejor forma de apalancar ese carro es bajo esta metodología. Exacto. Ahora, no, eso no quiere decir que vayas y hipoteques tu carro, tu casa para comprar una 4x4 última modelo, que está divina, ¿cierto? No. O la troca, no. Esto es una herramienta financiera que es como todo, ¿cierto? Un cuchillo lo puedo usar para cortar la comida. Exactamente, hay que usarlo bien, es solamente para que veas el poder que tienes de ahorrar dinero. Eso es lo que es fundamental
lo que estamos enseñando. Y realmente nosotros queremos ofrecer estas herramientas que sean de educación financiera, que le quitan el poder a los bancos y a las tarjetas de crédito y a quienes tienen el dinero, que no es que sean malos, ellos tienen las reglas. Si nosotros aprendemos las reglas con las que ellos se están volviendo ricos, nos vamos a volver ricos como nos hemos vuelto ricos Yuberly y yo y muchísimas otras personas. Y como dice Yuberly, no estamos descubriendo el agua tibia, estamos usando principios financieros que llevan siglos aplicándose y que sencillamente estamos utilizando una herramienta que es el Excel para que una persona común y corriente como yo o como tú pueda entender esta herramienta. Bueno, muchas gracias, don Yuberly. Bueno, ¿y qué me dices ahora que estamos en esta situación y que los bienes raíces y que están subiendo? ¿Tú crees que con toda esta situación, los intereses tan caros y los bienes raíces tan caros, sigue siendo buen negocio comprar bienes raíces y crear hipotecas para vivir de bienes raíces? Pues para mí bienes raíces siempre es buen negocio, Carlos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ya de pronto con una situación con los intereses tan altos, ir a comprar bienes raíces vía crédito te sale un poco más costoso, pero hay herramientas como estas que te permiten pagar menos. Recordemos que los intereses básicamente es costo de la inversión que voy a hacer. Entonces, entre menos intereses pagues, más rentable hago yo mi inversión. Es echarle doble filtro, buscar las gemas. Yo les llamo buscar la gema porque las hay y las hay muchas en el mercado. No es ir a comprar lo primero que se me sale. Los grandes inversionistas, Carlos, sabemos que para encontrar una gema hay que ver 70, 80, 100 propiedades, pero las gemas están ahí. Y si una vez encontrada, estructuramos un negocio, estructuramos un modelo como estos para pagarlo en el menor tiempo posible y a rentar el resto de la vida hasta que la muerte nos separe. Exactamente. Dinos el nombre de tu libro otra vez, Yuberly. Chicos, una belleza el libro. Billete para ustedes con un berraco. Hay aquí. Exacto. Aquí está todo el concepto de las tablas, obtiene las tablas y muchas cosas adicionales. Bueno, entonces yo te digo, ay, es que no puedo crecer porque no tengo plata, porque mi vida es muy dura. Si no compras un libro, va a seguir siendo tu vida dura, pero no por los $16, por Dios. Exacto, por cambiar te tu vida. dejas toneladas de dinero en sus bolsillos. Bueno, muchas gracias, Yuberly, a ti por ver nuestro canal. Si te gusta, por favor, suscríbete. Cuéntame qué aprendiste hoy con esta información tan increíblemente valiosa. De verdad, mira todos los recursos que están a tu alcance si te educas financieramente. Es gastar un poquito de tiempo, menos TikTok, menos Instagram, menos Facebook, un poquito más de educarte financieramente, ver estos videos. Te felicito por estar aquí, de verdad. Ahora lo que yo quiero invitarte es a que apliques. Nosotros no hablamos de la fórmula mágica de que te vas a volver rico en 5 minutos, porque nosotros no creemos en nosotros. Yuberly y yo comenzamos de -0 con vidas difíciles como muchísimas personas, pero pensamos a largo plazo. Tú puedes pensar a largo plazo. Cambia ese hábito de consumidor de estar ahí pagando las deudas de cada mes y sin pensar a largo plazo. Piensa a largo plazo y verás cómo tu vida financiera va a cambiar. Te invito a que te eduques financieramente, pero más que todo, que uses el poder que tienes para cambiar tu vida, para tomar acción, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, para lograr la vida, para lograr la calidad de vida que tienes, para lograr la libertad y la paz financiera. Puede tomar tiempo, pero si sencillamente tú ya sabes cómo, te vas a quitar la angustia, la incertidumbre y vas a saber que aunque te cueste, en este momento tienes una dirección y un sentido y eso te da paz. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Tenemos el otro video de Yuberly en donde nos cuenta su vida, que es fascinante, como de una vida muy sencilla y muy humilde ha transformado su vida y ha ayudado a muchas personas también a crecer financieramente a partir de su propia experiencia. Aquí está el video para que tú lo veas.